de cualquier ciudad, ¿no? O población o capital. ¿Me explico? No nos vamos a meter en el sector salud, no nos vamos a meter en la Secretaría de Educación Pública, nos vamos directo con la infraestructura hidráulica. ¿Estamos de acuerdo o no, jóvenes? De acuerdo. Sí, profe. Bien. Ok. ¿Podemos compartir a alguien así es correcto? Y vayan tomando los apuntes digitales, vamos a copiar eso, jalar y pegar. Bueno, lo van a hacer con calma y a veces vamos a dictar en el transcurso de un texto, vamos a dar opiniones para que quede completo el concepto. ¿Me explico? Sí, profesor. Ok. Sí. ¿Nomás vimos el artículo 4 o qué más vimos? Y el 25, nos faltó el 27 y el 73 y 115, pregunto. Sí, Sí, faltaron. El número. ¿Nos faltó el 27? Sí. Ok, vamos con el artículo 27, por favor. Y eso es interesante, porque ahí sí vienen varias cosas del sistema hidráulico. ¿Sí vimos el 25? Sí, ¿verdad? Sí, ese sí lo vimos. Ok, vámonos con el 27. Bien, voy a iniciar y luego nos vamos turnando la estafeta para que vayamos, todos van a leer un artículo y sacamos conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Voy a empezar. El artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública, que es el gobierno, mediante indemnizaciones, o sea, el pago. ¿Me explico? Sí. La nación tendrá todo el tiempo, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo, equilibrio del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de agua de las tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, ahí va, obras públicas, y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar, restaurar el equilibrio ecológico. Para el fortalecimiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización, la explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños de la propiedad para sufrir en perjuicio de la sociedad. Pregunto, ¿si nos compete o no nos compete, jóvenes? Todo lo que acabo de leer. Y sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Pregunto.
Sí, porque estamos haciendo mención sobre el recurso hídrico y el aprovechamiento que se le puede dar. Ok, vamos a subrayarlo, por favor, lo que acabo de leer, por favor. Todo. Ok, está ahí. Ahí va, mire, jóvenes. En el primer párrafo, arriba, ahí, donde dice el artículo 27, dice, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿A qué se refiere ese punto, eso que acabo de leer? ¿A qué se refiere, jóvenes? Y pónganme un ejemplo, si es que alguien sabe, si no lo explico. No más quiero que lo razonen. ¿A qué se refiere eso? El gobierno federal, que son propiedad de la nación, todas las tierras y las aguas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, Ok. profe. Dice, la propiedad de las tierras y aguas convenidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, son propiedad de la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Obviamente yo compro un terreno, ya no es propiedad de la nación, es propiedad mía, ¿no? Es privada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el agua, jóvenes? Ese es de tierra. ¿Qué pasa con el agua? ¿A qué se refiere ese punto? Y podemos poner ahí en su cuaderno, para que lo complementen nada más, el artículo 27, y ponemos un ejemplo. ¿A qué se refiere con el agua? En las tierras no hay problema, ¿no? Profe, ¿no podría ser como una laguna o no sé, un lago que se encuentre dentro de una propiedad privada? Es correcto, es correcto. Eso sigue siendo propiedad de la nación, ¿no? Ujú. ¿Sí? Una laguna, un lago, ¿no? Pero ahí les va, voy a poner un ejemplo, y es artículo 27. Si quieren escribir con este, sus palabras, lo pueden hacer, ¿eh? Yo les voy a dar la idea. Ahí les va, jóvenes. Voy a poner un ejemplo del artículo 27. Hay una empresa que es la lechera, una que surte leche, es la Lala o Alpura, ¿me explico? Pregunto. Sí, sí, ingeniero. O cualquier empresa industrial. El agua superficial, que hablamos de ríos, lagos, lagunas, son propiedad de la nación. ¿Estamos de acuerdo? Y hace rato por ahí yo leí los de latifundios. En época de la revolución, pues muchos hacendados eran dueños de ríos, de lagos, ¿no? Y le cobraban al pueblo, ¿no? Que no lo tiene que hacer. Por eso armó la revolución, ¿no? Que eran dueños de todo. ¿Va que va? Bien. Ahora, también en los mantos acuíferos, el gobierno son propiedad de la nación. ¿Estamos de acuerdo? Los mantos acuíferos. Pregunto. No Sí, nomás, no nomás el agua superficial, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, sí, sí. ¿Sale? Bueno, yo platicaba de la Lala y de la Alpura, porque el año pasado, precisamente cuando estábamos dando la línea curricular, en la noticia salió un problema de la Lala que no quería pagar. Ahora el gobierno actual está diciendo a todos los propietarios, a todos los grandes empresarios que paguen impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Ellos les llamamos, se les llaman grandes contribuyentes. Pero esto es de impuestos, es de Hacienda, es otro rollo. Pero voy a hablar de Conagua y esas empresas que no, Conagua les autoriza, les da un permiso de perforar
y extraer el agua del subsuelo, los mantos acuíferos. Y por cada metro cúbico ellos tienen que pagar. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, esa es propiedad de la nación, pero con agua a través de los privados que dice ahí, o particulares, o propiedad privada, sí se les puede autorizar perforar pozos, pero siempre y cuando cumpla con la normatividad y tienen que pagar derechos. ¿Me explico? ¿Me explico, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. O sea, el agua no es gratis. ¿Ok? ¿Sí me expliqué o no? Profe, no es Que todas gratis, las pero pues que todos la paguen, pues tampoco no es, no se da, ¿no? La deberían de pagar, pero no todos la pagan. es correcto, no todas la pagan. Voy a hablar de la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que todo mundo paga el agua en la Ciudad de México? ¿Su toma domiciliaria? No. Mm. Muy pocos no la pagan, o sea, no, o varios. Voy a explicar, jóvenes. Varios no la pagan. Más o menos en los años 80 hicimos un recorrido, se compró unos equipos para detectar tuberías. Y resulta que en la alcaldía, hoy, bueno, antes era delegación Azcapotzalco, en Azcapotzalco hay un sector industrial, no sé si conozcan Azcapotzalco, que hay muchas fábricas todavía, ¿no? Y lo que encontramos en Azcapotzalco, como en Iztacalco también, hay un sector industrial en la colonia Granjas, México, detectamos que muchas empresas no tenían una toma, tenían 3 tomas y 2 eran clandestinas. ¿Me explico? Sí. Y Sí. de esas 3 tomas, la autorizada eran donde consumían menos, obviamente, para pagar menos. Las otras 2 tomas eran clandestinas. Ahí entra la corrupción, vuelvo a lo mismo, que vamos a estar hablando en términos, yo siempre he dicho a los alumnos de todos los semestres que doy, que la ingeniería no se lleva con la política. ¿Me explico? Hace poco, más bien la semana pasada, voy a comentar algo, y viene a colación lo que voy a comentar de la corrupción. Y ustedes son ingenieros, ¿eh? Próximos ingenieros. La semana pasada vi en las noticias que en la alcaldía Coyoacán, el jefe de unidad departamental de licencias, un señor lo grabó que le estaba extorsionando, pidiéndole 50,000 pesos porque estaba haciendo una remodelación de su casa. Remodelación, no construcción nueva. Remodelación, quitar el aplanado y poner aplanado nuevo. ¿Me explico? Pero como era una casa grande, y allá en Coyoacán, llegaron los inspectores y le quisieron clausurar la obra, que no era obra, que era una remodelación, jóvenes. Y el ingeniero de la alcaldía Coyoacán le estaba pidiendo 50,000 pesos mensuales mientras terminaba la obra. Eso no está permitido. Es una remodelación, no es obra nueva. Y lo grabaron. Este cuate ya está detenido y es ingeniero civil. ¿Me explico? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nosotros hicimos el recorrido en los años 80 en varias alcaldías, encontramos tomas domiciliarias clandestinas y se les sancionó económicamente y les clausuramos la toma. Si le vuelven a reincidir, se les cancela su negocio. ¿Me explico? Sí. Ok. Hablando de aguas. Perdón, profesor. ¿Y cómo descubrieron esas tomas clandestinas? Estaban Ok. a simple... No. Ahí te va. Hace rato no me escuchaste, Ávila. No me escucharon. O no me escuchaste, Ávila. Nosotros en los años 80 se compraron equipos para detectar metal. Es como un georradar que pasa en la banqueta, podemos pasar en la banqueta. Y te detecta directamente las tomas. No se supone que en cada predio debe de haber una toma domiciliaria. Una. Esa toma lo calculamos en noveno semestre, hasta el cuadro medidor.
y viene el medidor, y el medidor viene empadronado con una serie. Esa serie se lleva a la base de datos del sistema de agua y ya por medio digital se te ve cuánto consumes y te llega tu boleta. Y tu pregunta, la respuesta es de que con un aparato como Georradar que llegamos, que se compró, se pasa por la banqueta, se ve cuántas tomas hay en cada predio. ¿Sale? Y haz de cuenta que un predio, vamos a poner la Electra es un predio grandísimo, se le rodeó todo por Electra, y se encontraron una toma oficial y una toma clandestina. Entonces ahí se llega, el gobierno nada más tiene derecho a romper banquetas y guarniciones y asfalto, el propietario no. Entonces llega el gobierno, se levanta un acta, llega el Ministerio Público, se rompe la banqueta, se detecta el agua, se les corta la toma clandestina y tienen que pagar una multa a tesorería. Pero con esos aparatos se localizan. Con ese mismo aparato detectamos las fugas no visibles. Hay fugas, jóvenes, que son las que más nos preocupa al SACMEX o a Conagua o CAEM o cualquier municipio, las fugas no visibles. ¿A qué me refiero? Que hay una fuga de una tubería de 4 pulgadas y no sale al asfalto. No todas brincan, ¿eh? ¿Me explico? Muchas por el tipo de terreno que es permeable, se empieza a infiltrar. Y esa fuga nunca la detectamos. Entonces, lo que hacemos es, con esos aparatos, luego les voy a enseñar una imagen de un aparato, se lo voy a presentar a ustedes, de sistema hidráulico, a ver si lo tengo ahorita a la mano. Hay un aparato que detectan las fugas no visibles. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora que hagamos una visita al campamento, al laboratorio central y al museo, si vamos al campamento, a ver si tienen ese aparato los del sistema de Coyoacán, sistema sur Coyoacán. Vamos a ir a Coyoacán. ¿Me explico? La visita, les comento que la visita la programé para el próximo mes de marzo. Ya nomás estoy en espera de que me la notifiquen. ¿Me explico? ¿Sale? Sale. Y la otra va a ser en alcantarillado, en un cárcamo de bombeo cuando entremos ahí. Eso va a ser la programé para abril. ¿Me explico? Y después nos pondremos de acuerdo cómo la van a presentar ustedes en equipo, el grupo, la formación de las visitas. Y quiero dejar el legado de ustedes que hagamos, lo quiero dejar en la escuela, en audiovisual, para que los jóvenes de séptimo, octavo y noveno vean ese tipo de trabajo que es en campo lo que se realiza. ¿Me explico? Por eso ustedes vamos a hacer un buen trabajo y dejarlo en la escuela. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para llevar llevar una buena cámara de video, fotográfica, no sé, hacemos como un documental, lo editamos bien en YouTube, no sé cómo lo hacemos, ya nos pondremos de acuerdo. Y eso que hagamos, ese trabajo, esa práctica, hay que dejarlo en la escuela como legado. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí me explico mi idea? Sí, sí. Vale. Y van a aparecer nombres de todos ustedes, así como la introducción, ¿no? ¿Sale? ¿Queda claro? Queda claro, ingeniero. Sí. Bien. Ok, ¿podemos continuar? Sí, profesor, gracias por la duda. Sale. Ok. Bien, bajamos, porfa. Sé que las primeras clases van a ser un poquito así, interactivas en el grupo, ¿no? Ok, ¿alguien quiere leer? Yo, profe. Sale, Mesa. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria,
los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de ser hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión de términos que fije el derecho internacional. Y no aplicaría. No aplicaría, ¿verdad? No. ¿A qué secretaría aplicaría? A la Secretaría de Energía, ¿no? Hablando de hidrocarburos, ¿no? El petróleo, ¿no? Sí. Sí, entonces no aplica con nosotros, ¿va? Sale el que sigue, el párrafo que sigue. Sí. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esterios de propiedad nacional, las de las corrientes constantes o intermitentes, constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República, la de los lagos, lagunas o esterios cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República, eso yo lo había leído, zonas marítimas, cauces, bases o riberas de los lagos, lagunas o esterios de propiedad nacional y las que se extraigan de las minas y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exige el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos en los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios. El aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas. Y sí aplicaría. ¿Aplicaría jóvenes? ¿Sí aplicaría jóvenes? Sí, profe. Estoy de acuerdo con Mesa, ¿no? Sí aplican. Sí, vamos a subrayarlo todos, todo el texto, ok. Miren, ahí les voy a nomás comentar algo rápido. Dice, hace rato yo hablaba de los mantos acuíferos, ¿ok? Dice, las aguas del subsuelo pueden ser liberamente alumbradas mediante obras artificiales. ¿Cuáles son esas obras artificiales? ¿A qué se refiere? Otra vez, las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales. ¿Cuáles serían esas obras artificiales? Todo lo que es hecho por el hombre, ¿no, profesor? No. Hablando del agua del subsuelo, Horta. ¿Cuáles serían las obras artificiales? ¿Como fuentes? No. Hay una obra artificial sería el pozo profundo, bombas, pónganle ahí. Obras artificiales para los mantos acuíferos. ¿Cómo extraemos el agua de los mantos acuíferos? ¿No por medio de pozos? Sí.
Es una obra artificial, ¿no? Es por un pozo, ¿no? Con equipo, póngale pozos por medio de equipos de bombeo, para que quede claro. Pozos por medio de equipos de bombeo. ¿Estamos de acuerdo? Preguntó. Sí. Ok. Ahora, fíjense lo que yo estoy comentando. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas o extraídas mediante obras artificiales como los pozos con equipo de bombeo y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público. Ahí les va. Cuando un poblado, igual hablando de los hacendados, cuando él tiene agua en su terreno, tiene un pozo y extrae el agua y la comunidad no tiene agua, el gobierno puede actuar y de un caudal que emana de esa extracción del agua, él se puede quedar con un porcentaje y lo demás lo tiene que mandar a la red municipal, al poblado. ¿Me explico? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo nada más, vagamente. Si ese propietario de ese pozo extrae 1 metro cúbico por segundo, es un ejemplo, jóvenes, para hablar de números cerrados, él se queda con el 30 o 40% y lo demás lo tiene que mandar a la red municipal. ¿Me explico? Para el beneficio de la comunidad. Como dice ahí, pero cuando lo exija el interés público, que es la comunidad, o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal. ¿Quién es el Ejecutivo Federal? Habíamos dicho, ¿quién es el Ejecutivo? Con agua, ¿no? No, Presidente, profesor. no, Sí, ¿sale? Entonces, el Ejecutivo podrá reglamentar su extracción y utilización, aún establecer zonas vedadas. O sea, dice, ¿sabes qué? En la comunidad, en Cholula, Puebla, falta más caudal y tú tienes 3 pozos, pues ese caudal te vas a suministrar otra parte a la red municipal para que todos tengan agua. ¿Estamos de acuerdo? profesor, pero al propietario sin darle ninguna indemnización ni nada, ¿no? No, tampoco. Porque él está extrayendo agua de la nación. Sí. ¿Sale? ¿Va que va? Ok, vámonos abajo el texto. Vámonos un poquito más rápido. Yo, perdón, una pregunta. Sí, dime. Cuando menciona al Ejecutivo Federal también puede ser, o sea, no necesariamente el presidente como tal, puede ser, por ejemplo, un presidente municipal también quien mediante... No. No. Es directamente el presidente de la República. Ahí te va, Lisandro. ¿Se acuerdan que yo comenté ahí la clase pasada de quién depende Conagua? De la Semarnat. De Semarnat. ¿Y de quién depende Semarnat? Del Ejecutivo Federal, ¿no? ¿Perdón? Del Estado, del presidente. Del presidente, ¿no? Ahí te va. ¿Puedes salir un poquito, tantito? Ahorita te regresas a la pantalla. Con azul. Aquí. Esto es con agua, ¿no? ¿De quién depende? Semarnat, ¿no? Ok. Y ponemos atención. Este es el Ejecutivo, el presidente de la República. Conagua, obviamente depende también de Semarnat, pero Conagua con Semarnat hacen una cuestión y una reglamentación. ¿Me explico?
por las necesidades de la comunidad. Estoy hablando del sistema hidráulico. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Hay una reglamentación. Si una vez que con agua se la ponga a Semarnat y la meta en la Gaceta, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el único que la puede modificar es el presidente de la República. ¿Me explico? No la modifica con agua ni Semarnat, ni los gobernadores. Nada más es el Ejecutivo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que quede claro, es donde estamos parados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y una vez que Semarnat lo vea y lo lea, él a su vez, el secretario de Estado lo ve con el presidente de la República. ¿Ok? Y lo ve. Y lo regresan, lo ve, lo revisan, lo revé, una coma, el punto, mete el artículo, esto, lo van y lo regresan. Igual aquí. Y ya después el Ejecutivo es el que puede modificar la Constitución Política, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Estamos de acuerdo? Preguntó. De Sí, acuerdo. sí, profe. Sí, ok. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el único que la puede determinar es el Ejecutivo. Obviamente se la presenta el Ejecutivo, ¿a dónde? A los legislativos. Acuérdense que hay tres poderes: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. ¿Legislativo quiénes son? Eso le llamamos la Cámara Baja. La Cámara de Diputados se la pasa a los senadores, la ven, porque aquí cada diputado, como cada senador, son las famosas comisiones. Y ese es del agua, la comisión de agua. Son ingenieros civiles. Hay el presidente de la comisión del partido X, Y y Z. Nosotros como ingenieros civiles, si entramos como diputados, podemos tomar la comisión del agua. ¿Me explico? Hay unos que son contadores o licenciados que van a la comisión de Hacienda. La comisión de salud son médicos. ¿Me explico? Entonces, aquí se mete esta reglamentación a Semarnat, el Semarnat lo manda al Ejecutivo y la revisan la Cámara Baja, senadores y diputados, y si se aprueba, se mete en la Constitución Política. ¿Va que va? ¿Sí quedó claro, Flores, Lisandro? Sí, profesor. Bien, volvemos a compartir, por favor. Ahorita van a ver algo. Sale, compartimos. ¿Ya vieron con las letras azules qué dice? Párrafo reformado 2001-1960. Esos párrafos se pueden modificar de acuerdo a la constitución política, lo que acabo de decir. Si Conagua hace una reglamentación a Semarnat, lo aprueba Semarnat, se lo presenta el Ejecutivo le va a la Cámara de Diputados, senadores, si lo aprueban, se modifica, como dice ahí, párrafo reformado o modificado, lo podemos modificar. ¿Me explico? Ingeniero, perdón, Sí, queda menos de un minuto de la sesión. Sí, ok. Sale, ya está. Sale, Lisandro. Ok. ¿Alguien me hace favor? Vamos a subirla. Yo leo. ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí.
Ok, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión, telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regulará la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de las fechas de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaraciones correspondientes se dará por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que se determinará la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. No corresponde. No corresponde, ¿verdad? No, porque habla más de energía eléctrica. Ok, ¿los demás están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero, de acuerdo. Sí, Pero hay una palabra que... profe, yo solo dime. yo digo que sí corresponde hasta cierto punto como en las primeras partes del párrafo, porque habla de Así las es. concesiones. Así es, así es. Sí, síguele, Villalobos, sí, síguele. Pues que esos son los permisos pues para la explotación de los dichos recursos, y como estábamos hablando de recursos del agua en el párrafo anterior, pues corresponde a esa parte, más que nada. Súbelo un poquito, Flores, Lisandro. Tiene razón Villalobos, ¿eh? Súbelo un poquito. Nada más quiero que vas a subrayar lo siguiente. ¿Ok? ¿Ya? Sale. Vas a subrayar dice, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación de uso en la prevención de los recursos que se trata por los particulares, o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. No podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, y hasta ahí. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Ya lo demás no nos compete porque ya es otra instancia de las telecomunicaciones, pero sí nos compete los que son las concesiones. Mi pregunta, ¿alguien me puede decir a qué se refiere una concesión? Y vamos a meternos en el tema de sistema hidráulico. O un ejemplo que es una concesión. ¿A qué se refiere concesión y un ejemplo? Preguntó. Más o menos, pero vaya, la concesión. ¿Alguien que pueda decir algo más? Es como un permiso que se le da, por ejemplo, a un particular para, por ejemplo, extraer agua. Ajá. Es lo que comentaba hace rato yo de la lechera Estalpura, ¿no? O Leala, ¿no? Se le da la concesión de un pozo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero tiene que pegarse a las leyes mexicanas y no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el presidente del Ejecutivo. Comento, ¿quién le va a dar el permiso? Con agua, pero con agua depende del presidente de la República, ¿no? ¿Sí? Ahí va un ejemplo, eso sí queda. Voy a poner un ejemplo como de ingeniería civil.
en la Academia de Vías Terrestres, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En los gobiernos pasados hicieron mucha corruptela y él les va, jóvenes. Y a veces me da tristeza platicar esto. Resulta que, ponemos atención, podemos salir un poquito ahorita de Méndez Flores. Ahí va, jóvenes. Voy a platicar un poquito, me da tristeza de comentar esto. En México como que lo venden al mejor postor los políticos, ¿no? En el sexenio pasado había una empresa española que se llama OHL, ¿sí? Que estuvo muy ligada con el gobierno de Peña Nieto. ¿Ok? A ellos se les dieron concesiones de varias carreteras federales. Concesiones. Por cerca de 20 o 30 años. ¿Me explico? ¿Y a qué se refiere esa concesión? Yo construyo una carretera, no sé, de la Ciudad de México a Puebla. Voy a poner un ejemplo. Yo la construyo. Todas las casetas que hay, esa es mi recuperación de mi ganancia. ¿Me explico? ¿Sí? Pero al cabo de 10 años, ya recuperó su inversión. Así de fácil. Pero se la dieron por 30 años. ¿Me explico? Se va a triplicar sus ganancias. A raíz de eso, te regalo una casa blanca, ¿no? Va. Esos contratos, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Ok. Cuando va a terminar la concesión de la carretera, voy a poner que va a terminar, ya pasaron 28 años. Y en el 2023, que es el próximo año, ya la tengo que dar al gobierno. Y ya le jalé lo que tenga que jalar. Resulta que en el 2022 y 2023 ya no le doy mantenimiento. Y se las doy al gobierno. Y el gobierno tiene que invertir dinero porque ya no le di mantenimiento 2 años, ¿me explico? ¿Sí? Eso es lo que hacen las concesiones, mala vida. Por eso, luego no aplican bien las leyes. ¿Me explico? Está lloviendo ahora la ley de energética. Estaba yo escuchando a la secretaria vieron un programa, un debate de la Secretaría de Energía, la ingeniera Rocío, es mujer, Rocío Nale, es mujer. Muy inteligente, con mucha capacidad. Toda su vida ha estado en el trabajo de la explotación de hidrocarburos. Lo voy a comentar rápido. Fíjense cómo me fui de espaldas, ¿no? Estaba yo viendo un debate con los de Televisa. Estos cuates defienden mucho a los privados, ¿eh? Y atacan mucho al gobierno. Yo soy apolítico, no estoy a favor de Morena, ni del PRI, ni del PAN. Yo estoy a favor de México, que nos han sobreexplotado cañón. Esta no es la clase de política, es la clase de organismos operadores, ¿eh? Pero viene a colación lo que voy a comentar. Hablando de concesiones, dice ella que México tenía de energía 234 concesiones. Ahí va la palabra concesiones. Dice, se supone que debe de haber 234 propietarios. Y sin embargo, sacaron la lista, hay 77,000 concesiones. En lugar de 234, hay 77,000 concesiones. Fíjense qué corruptela. Y toda la energía que ellos generan, si yo ingeniero Martín Torres, tengo mi negocio, tengo mi planta que genero energía eléctrica, y yo necesito en mi planta de producción 10 kilowatts, pero mi planta genera 15,000 kilowatts. ¿Cuánto me sobra, jóvenes? 5,000 kilowatts. ¿Me explico?
¿Y eso qué hago? Pues se la vendo a Comisión Federal de Electricidad y me la tiene que pagar el triple. Esas eran las concesiones que tenía el gobierno. ¿Me explico? Si a mí me lo tenía que pagar el kilowatt por 1,000 pesos, yo les voy a cobrar 3,000 y hacía una corruptela con el gobierno y me pagaban 3,000 y el costo era 1,000 original. ¿Me explico? Que son las concesiones que no cumplen con la ley. No cumplen con la ley. Ese es el problema de las concesiones. En el sistema de aguas, antes de Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a mí me tocó ver en los años 90, había una planta de tratamiento que se llama Ciudad de la Deportiva. No sé si conozcan la Ciudad Deportiva Madera Michuca, donde está donde hacen la carrera de autos. Circuito interior y viaducto. Miguel Alemán. La alcaldía Iztacalco. Está el Foro Sol, por cierto. No sé si conozca. Palacio de los Deportes. Sí, profesor. Para que se ubiquen. Enfrente del Palacio de los Deportes, por decir, está una planta de tratamiento dentro de la ciudad deportiva. Esa planta, en los 90, la operábamos nosotros. Pero hubo unos empresarios que se les dio concesión por 5 años. El agua que producían la vendían en la zona industrial de la colonia Granjas México de Iztacalco y la demás también la vendían al gobierno, a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. Por 5 años se la dimos buena, la utilizaron, nunca le dieron mantenimiento. Cuando terminan los 5 años, nos la regresan y nos la regresan casi desmantelada, hecho añicos, no le dieron mantenimiento preventivo ni correctivo. Obra civil y obra electromecánica. ¿Y quién tuvo que pagar esos daños? El gobierno. Y los concesionarios se fueron con la lana en los bolsillos. ¿Me explico? ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Que las concesiones sí son buenas siempre y cuando cumplan con la ley y que paguen al gobierno. ¿Me explico? Muchas carreteras federales de autopistas están concesionadas. Y obviamente pues, está mal, ¿no? ¿Me explico? Eso es a lo que me refiero de la concesión. Darles el permiso por unos ciertos años, pero tienen que pagar y tienen que cumplir con la ley y hacerles un contrato, como dice bien Ramírez, hacer un contrato y que venga la ley, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Yo menciono de la Lala porque hace el año pasado lo comentamos los jóvenes conmigo y lo pasamos en imágenes, esa noticia, de cuántos millones de metros cúbicos anuales se estaban explotando los mantos acuíferos y no estaban pagando un quinto. Y ese es Aguas de la Nación. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Bien, regresamos al texto y nomás subrayamos lo dejamos lo que está, donde dice concesiones. Ok. Vamos allá abajo, vámonos abajo rápido. A ver si nos alcanzamos a terminar hoy el 1.1. ¿Alguien más? ¿Alguien más hace favor rápido de leer? Bueno, ahí dice, tratamos el petróleo de hidrocarburos, ya lo brincamos, ¿no? Secretaría de Energía, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. El párrafo que dice, corresponde también a los de la Nación, los combustibles también, los combustibles nucleares, también nos la brincamos, ¿no? Son concesiones de Secretaría de Energía. ¿Va que va? La que sigue, ¿alguien puede leer, por favor? Y yo, profesor. Sale Ulises. La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esta extensión produzca su posición con zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario mediante acuerdo en estos estados.
¿Eso nos compete o no? No, no nos compete, ¿sí? No nos compete. Todos los demás están de acuerdo, no nos compete. ¿A quién depende? De las costas marítimas. A la Secretaría de Marina, ¿no? Yes. Secretaría de Marina, ¿no? Sale, vámonos abajo. En la que sigue yo creo que sí, mira. Ok, ¿alguien? ¿Alguien? Yo, profe. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de derechos de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos bajo la pena en caso de faltar al convenio de perder el beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas. Eso lo subrayamos y nos compete bastante, ¿están de acuerdo? Y es lo que platicamos de los extranjeros, tienen que ser con mexicanos de nacimiento, en relación, o empresas mexicanas, o si vienen extranjeras tienen que tener un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿estamos de acuerdo? Sí, eso sí nos compete. Y es lo que comentaba, ¿no? De las carreteras, ¿no? Que están concesionadas para unos españoles, ¿no? Mañosamente, ¿no? ¿Me explico? Ok, y lo demás sí también nos compete. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y principios de reciprocidad, podrá hacer, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran el lugar permanente de la residencia de los poderes federales. Bueno, pues esto no lo brincamos, ¿no? Eso ya compete a las relaciones exteriores, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130, eso tampoco nos corresponde, ¿no? Le corresponde también a la Secretaría de Relaciones, ¿no? Es acerca de lo religioso. ¿Ok? ¿Alguien más que pueda leer? Ahí es fracción 2 y lo que vimos, ¿no? Para que pongan ahí. Ok, lo leo. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica y difusión de la enseñanza. Eso no nos compete, ¿no? ¿Sí o no? No, no, ingeniero. No, Igual, las sociedades mercantiles tampoco nos competen. ¿Ok? Y vámonos en la fracción 5. Los bancos debidamente autorizados con formales de instituciones de crédito tampoco nos competen, ¿verdad? El sector bancario es Hacienda, ¿no? Ok. La fracción 6. Las entidades operativas, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir, poseer todos los bienes raíces necesarios para el servicio público. Vamos a eso sí nos compete. Pónganle ahí la fracción 6. ¿A qué se refiere ese punto, jóvenes? Leanlo bien. Son 2 renglones. ¿A qué se refiere? Y están hablando de municipios, ¿eh? Pues puede ser también al derecho ¿cómo se llama? De tener las primeras necesidades básicas para cualquier persona, ¿no? No. Pues un ejemplo, profe, podría ser cuando se expropia una propiedad porque necesita pasar por ahí un camino, unas vías, etcétera. Es correcto, eso lo vamos a dejar. Ahí les va, otro. Dice, miren, poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Nosotros en el sistema de agua, ahí les va, en el sistema de agua, para construir una lumbrera, tenemos que expropiar un terreno. ¿Me explico?
porque ahí va la lumbrera. Es como un pozo de visita, pero un diámetro es de 10 metros. ¿Me explico? Para el drenaje profundo. Entonces tenemos que expropiar ese terreno para que ahí está construida la lumbrera, porque ahí está dictaminado de acuerdo al trazo. O más adelante, para la próxima clase, voy a presentar el sistema hidráulico y voy a presentarles una planta de bombeo en Río Hondo, allá en el Estado de México, allá por satélite, que no expropiamos, compramos el terreno y pusimos una planta de bombeo para beneficio de la Ciudad de México y la zona conurbada. Se construyó una planta de bombeo de 40 metros cúbicos por segundo, ¿ok? Entonces, podemos expropiar para hacer obras públicas. ¿Se entendió? ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Ok. Ok. Estoy hablando del sistema hidráulico, las lumbreras, plantas de bombeo. Voy a poner un ejemplo. En la obra Metro, donde va en la línea, también hay estaciones que expropiaron de ambos lados terrenos para poner las estaciones, la bajada y entrada. ¿Me explico? Es una obra pública. En el caso de agua potable y alcantarillado, estoy hablando de lumbreras, drenaje profundo y plantas de bombeo para aguas negras. O para una planta de potabilizadora, podemos expropiar para que todo el agua que llegue ahí de agua potable, le damos tratamiento que salga en condiciones salubres o que cumpla con la Organización Mundial de la Salud. Es agua de la planta potabilizadora, ya la mandamos a la red, pero expropiamos el terreno, ¿me explico? Y construimos la planta potabilizadora. Ya en la actualidad usamos mucho los camellones, donde están las plantas potabilizadoras. No sé si conozcan por allá, en Iztapalapa, donde hay un centro comercial que se llama Las Antenas, por allá por Iztapalapa, la zona oriente, Periférico y Avenida Tláhuac, más o menos. Agarramos, ya no expropiamos terrenos, sino agarramos un camellón que viene en medio, que tiene una longitud de más de 50 metros, y construimos una planta potabilizadora, porque el agua que salíamos de los pozos salía un poquito mal. Entonces tuvimos que construir una planta potabilizadora. Ahí no expropiamos, porque es zona federal. ¿Me explico? ¿Sí? Pero hablando del sistema hidráulico, hablo de dos cosas: drenaje profundo y plantas de bombeo. Luego les voy a presentar esa imagen, que es lo que hicimos. ¿Va que va, jóvenes? Sí. Ok, ¿alguien quiere leer, por favor? Yo, ingeniero. Sale. Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada. Y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el de mérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. Ok. Si entra competencia para un sistema hidráulico. Pues depende, profe. Yo digo que sí nos compete, ¿no? Porque pues es el análisis de los bienes que vamos a expropiar o de los terrenos. Sí, es correcto, sí. Subrayamos porque sí va pegado con en la fracción 6, los dos renglones, ¿no? Ok, voy a leerlo yo. El ejercicio de las acciones que corresponde a la nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, será efectivo por el procedimiento judicial, pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán, desde luego, a la ocupación. Administración, remate o venta de las tierras, aguas que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse
lo hecho por las mismas autoridades antes de que dicte la sentencia ejecutoria. Ahí va. Este es un proceso legal, pero este es para otro fin, no es para el sistema hidráulico, ¿eh? ¿Me explico? Este es una orden judicial. Cuando hay que expropiar por cuestiones, por ejemplo, con el narcotráfico, que pueden expropiar terrenos o casas, ¿no? ¿Me explico? Sí. Y eso corresponde a la nación, ¿no? ¿Sí me explico? En el caso de expropiación de nosotros, el sistema hidráulico, lo que yo comentaba, se compra el terreno, se hace el contrato y se paga conforme a la ley, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces nos brincamos ese punto que sigue. Sale fracción 7, ¿quién la lee, jóvenes? Profesor, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. Y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción 15. La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población será en los términos de la ley reglamentaria. ¿Qué pasó ahí, jóvenes? ¿Qué hacemos? Leanlo bien. Lo escucharon bien, ¿no? ¿Sí entra o no entra? Sí, también entra, ¿no? Porque, por ejemplo, donde yo vivo es en Cuautla, y en la zona donde yo vivo, el agua la administra el ejido de Ixcatepec. Entonces, no dependemos del sistema de agua potable de Cuautla, sino que el que nos hace llegar el agua es el ejido. Y el comisariado hay que ir a hacer todos los trámites de tomas domiciliarias y todos los predios con él. Ok, pero aquí está más enfocada a la protección de los grupos indígenas. Recuerden que yo comentaba hace rato que evitar los hacendados, ¿no? Que tenían el poder del agua, ¿no? Y aquí acaba de leer que ningún ejidatario debe tener más del 5% total de las tierras ejidales, ¿no? Porque se volvería un hacendado, ¿no? ¿Me explico? Sí. Este va más protección de la comunidad indígena, los grupos indígenas, que no se aprovechen de ellos, ¿no? Y obviamente que ellos aprovechen sus recursos naturales, ¿no? Como el agua, ¿no? Como dice Robles, ¿no? ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Lo metemos o no? No, ¿Por qué, Ramírez? pues porque no habla o muy específicamente acerca de los recursos
hídricos. Ok, vamos a ponerle ahí, vamos a escribirle, pónganle ahí por favor, el artículo, estamos en el artículo 27, ¿no? Y póngale fracción 7, nomás pongan una nota. Artículo 27, fracción 7. De acuerdo al párrafo leído, póngale ahí, de acuerdo al párrafo leído, es la protección a los grupos indígenas, de acuerdo al párrafo leído, es la protección a los grupos indígenas, en donde ellos, póngale ahí, en donde ellos tendrán que administrar, sus recursos naturales, como es el agua, para su uso y aprovechamiento, y punto y aparte. Como es el agua, para su uso y aprovechamiento. ¿Ok? ¿Sí quedó más o menos claro, jóvenes? Y no leemos todo porque va ahí. Ahí dice, la ley considera que el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades protegerá a la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas. Yo nomás les dicté aguas para su uso común y aprovechamiento. Para el uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy diciendo el contexto? Que solamente esos grupos indígenas tienen el derecho de aprovechar sus recursos naturales. ¿Me explico? Y explotarlos como a ellos les convenga. ¿Se entendió? ¿Sí? Ellos tienen que explotar. Sí. Como dice Robles, los ejidos, ok, vamos a hacen una asamblea, esos ejidos, y construyen una red, y ellos la van a operar y la van a administrar. ¿Me explico? Para su uso interno, no para los demás. El semestre pasado me platicaba una alumna que había dos comunidades en Tlaxcala, que tienen familiares en Tlaxcala, que dos comunidades estaban peleando por el pozo, de la extracción del pozo, que estaba dentro de un poblado, pero nomás lo que dividiera una banqueta, y la otra comunidad se pelearon, vaya, fíjense hasta dónde llega el grado, y obviamente es el agua, ¿no? Entonces ahí lo que tienen que haber, empezamos a leer las leyes, y dice, más adelante lo vamos a leer, que las comunidades se van a tener que llegar a un acuerdo de cómo repartir el recurso hidráulico. ¿Y quién es la dependencia que tiene la facultad para intervenir y mediar? Es con agua. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando dos comunidades se pelean por el agua, con agua tiene que mediar y suministrar el agua a ambas comunidades. ¿Me explico? Se le dio más agua a la comunidad donde estaba el pozo. ¿Ninguna? No, profe. Le vayan prendiendo su cámara. Pues vamos a continuar para ir cerrando esto. ¿Ok? Pregunto. Sí. Sale Flores. Ok, nos vamos a la fracción 8, por favor. Y eso no lo vamos a brincar, no nos compete porque se declaran nulas muchos párrafos que vienen ahí, de los gobernadores, todo. Vámonos con la fracción 9. Pregunto. Miren, como ven ahí, hay varias fracciones que se derogan, se quitan. Vuelvo lo mismo. De acuerdo al Ejecutivo se hace una
una revisión o unos acuerdos y se pueden quitar o reformar los artículos, ¿eh? ¿Me explico? Cuando se deroga se quitan, ya no competen. Vámonos con el 15. Los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. ¿Ok? Ya no hay hacendados. Quita. Eso no nos compete. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos con la otra. Fracción de la 16 se deroga. Fracción 17. El Congreso de la Unión y la legislatura de los estados en sus respectivas jurisdicciones expendirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento, enajenación de las extensiones que llegaran a exceder los límites señalados de la fracción de este artículo. Tampoco nos compete. Ese es de la Secretaría de Gobernación. ¿Ok? Vámonos con el 18. Se declaran revisibles todos los contratos. Eso sí nos compete. Se declaran revisibles todos los contratos y concesiones hechas por los gobiernos anteriores desde el año 1876 que hayan traído por consecuencias el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales. Eso lo subrayamos hasta con rojo o con amarillo, no hay problema. ¿Queda claro? Pregunto. El 18. ¿Sí? Y ahí queda claro, jóvenes, no sé por qué los actuales presidentes anteriores nunca respetaron la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y ahí dice bien claro, ¿no? ¿Sí o no? Todos los contratos y las concesiones. Y ahorita la Secretaría de Energía está echando a caer muchos contratos mal habidos por Iberdrola, donde Iberdrola, uno de los socios mayoritarios es Felipe Calderón. Bueno, ahí ya entra mucho la corrupción. Que hayan traído por consecuencias el acaparamiento de tierras, aguas, en este caso de Iberdrola es la riqueza de la energía eléctrica, o riquezas naturales de la nación, por una sola persona o sociedad. Ahí es una empresa Iberdrola, ¿me explico? Y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declarar nulos, o sea, ahí está bien claro, que el presidente de la República puede anular esos contratos, ¿me explico? ¿Sí? Cuando le impliquen perjuicios graves al interés público o a la nación, en mi caso, bueno, en este caso, yo agrego la palabra público, nación. En lugar, anulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés de la nación. Para mí sería, en lugar de público, para la nación. ¿Me explico? Es como si llegara una empresa extranjera no sé, a expropiar, no sé, en una zona selvática en Chiapas, construir una de concreto y empieza a contaminar y a romper todo el esquema ecológico, ¿no? Y va a perjudicar a ese tipo de tierras, ¿no? Entonces el presidente tiene la facultad de cancelar esos contratos, jóvenes. ¿Me explico? O concesiones. ¿Se entendió? Dice, se declaran revisables, se declaran revisables, o sea, que tienen que revisar todos los contratos y concesiones hechas por los gobiernos anteriores, desde el año 1876, y nunca lo hicieron los presidentes anteriores, ni del PAN ni del PRI. No, ¿qué lo van a hacer, profe? ¿Qué lo van a hacer, verdad, Amila? Si sabían que muchos de ellos son socios mayoritarios de varias plataformas de Pemex, son dueños, y muchos de políticos del PRI son dueños de las farmacéuticas. Uno de ellos es el antiguo rector de la UNAM, que fue secretario de Salud. Entonces, por eso le están pisando los callos, ¿no? Le están quitando las concesiones. ¿Me explico? No estoy hablando de política, no estoy hablando de un partido, pero me molesta cuando sí nos
perjudica a la nación, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Sí, profe. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? El 19, fracción 19. No se pelee nada más. Yo, profe, Sale, con, Vargas. con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la SIC DOF 0302-1983, tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria. La ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta, por la Comisión Permanente. Ok, ¿nos compete o no? No, profe. No, ¿verdad? No. No. Pero algo que yo comentaba, ¿no? Ahí aparece la Cámara de Senadores y las famosas comisiones, ¿no? Permanentes que hay en cada legislatura, ¿no? Sí. Ok. Bien, el que sigue la fracción 20. ¿Le sigo? Sí, por favor, porque ya nadie se apunta. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y Ok. forestal. Ahí creo que no nos compete, ¿no? Porque las No. secretarias de Agricultura y Recursos de Ganadería, ¿no? Sale. Ok, jóvenes, terminamos el artículo 27. Empezamos el artículo 73 y avanzamos un poco, ¿le paramos? Pregunto. Sí, Van a dar las 11, ¿no? 5 para las 11. Ok, empezamos con el artículo 73. ¿Va que va? Y vámonos con el mismo tenor, ¿no? El artículo 4 y el 27 está bueno. Ese sí habla mucho del agua. 73, va que va. Ok. ¿Quién empieza? Yo, profe. Ok. Artículo 73. El Congreso tiene facultad para admitir nuevos estados a la Unión Federal, derogada, para fomentar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario el efecto, primero, que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados cuenten con una población de 120,000 habitantes por lo menos. Segundo, que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política. Tercero, que sean oídas las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de 6 meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. Cuarto, que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de 7 días contados desde la fecha en que sea el periodo, en que se le sea pedido. Quinto, que sea votada la elección del nuevo Estado por 2/3 partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras.
¿Le sigo, profe? O... No, vamos a brincándola porque eso Ujú. todo no nos compete, ¿va? Sí, habla más que nada de adicción de nuevos estados, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no existe Colima y pues lo van a crear, o un municipio nuevo, no un estado, ¿no? Un municipio nuevo. Tiene que llegar a 120,000 habitantes, ¿no? O sea, entonces seguimos abajo, derogado. La 5 para cambiar la residencia del Supremo Poder tampoco nos compete. Para imponer la contribución necesaria para cubrir el presupuesto. Para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Ok. ¿Alguien me hace favor de leer la fracción 8? Yo, profe. Sale, Sánchez. A ver, en materia de deuda pública, para, 1, dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito. Empréstitos y otorgar Ajá. garantías sobre el crédito de la nación. Para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria. Las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberá realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29. Bueno, ¿podrías bajarle, por favor? Hasta ahí. Ok. Hasta ahí. Súbelo, porfa. Flores. El artículo primero. Ahí. Pregunto. Artículo 73. Fracción 8. El primer párrafo que leyó Sánchez Carrillo, ¿nos compete o no? Aguas, léanlo bien. Son préstamos. Otra. ¿Qué más? ¿Qué más dudas tienen ahí? Profe, es que dice obras que directamente produzcan incremento en los ingresos públicos. Es correcto. El sistema de agua potable directamente no produce un incremento de ingresos, ¿sí, profesor? Como no, el pago del agua. Oh. Sí, sí, cierto. El pago del agua. Obviamente, sí, tiene razón. Algo más. Ese punto me gusta. Está súper interesante para ustedes. Yo creo que no, ingeniero, porque dice, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Y luego dice, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regularización monetaria. Ok. Ahí te va. Ese sí nos compete y al 100%, hasta lo pondría yo con color rojo igual. De interesante. Ahí les voy a explicar, jóvenes, el por qué sí nos compete, jóvenes. Ponemos atención. Y póngale artículo 73, fracción 8 y doble palomita, 3 palomitas. Voy a explicar. Hernández, ¿por qué nos compete? Les voy a decir, jóvenes. Dice el fracción 8, en materia de deuda pública. ¿Saben qué es una deuda pública? Cuando el municipio debe algo, profe. Puede ser, pero ahorita me voy a retomar, voy a hablar me voy a salir un poquito del esquema del sistema hidráulico, pero también voy a retomar deuda pública en el sistema hidráulico y hablando del SACMEX y con agua, pero más SACMEX, que es uno de los monstruos, una dependencia de los monstruos a nivel nacional. El SACMEX ya ven que es el que maneja el sistema hidráulico de la Ciudad de México, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ahí va, jóvenes. Voy a hablar un poquito un poquito fuera del contexto del sistema hidráulico. Deuda pública.
Ahorita pasó una pandemia, estamos en plena pandemia, ¿no? Pregunto. Sí, ingeniero. Ok. ¿Se pueden salir, te puedes salir tantito, Flores? Ahorita regresamos en ese punto, porfa. Y ponemos atención, jóvenes. Ponemos atención. Estamos en plena pandemia. Plena pandemia. Y ahorita van a escribir lo que voy ahorita yo les digo lo que van a escribir, ¿eh? No vayan, nomás pónganme atención ahorita. Ahí les va. Voy a hablar de deuda pública. Estamos en plena pandemia. Empezó en el 2020, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo que empezamos en presencial y terminamos en línea, ¿no? Y hoy en día, el año 22, en febrero, estamos en línea todavía. ¿Ok? Bien. Les voy a explicar. Más o menos en octubre, en agosto, septiembre, todas las dependencias crean o realizan, más bien, no crean, realizan el programa operativo anual. Es el famoso POA. En la ESIA, en la escuela que van ustedes, su director administrativo con el director de la escuela arman el programa operativo anual. ¿A qué se refiere el programa operativo anual? Hacemos un programa. En el presupuesto tenemos unas claves. ¿Me explico? ¿Sí? Ahorita voy a explicar. En el programa operativo anual hay una partida presupuestal. Entonces yo le digo, ok, en la escuela, yo necesito comprar luminarias, lámparas, si se funden. ¿Me explico? Si en el 2021, voy a hacer quiero que me pongan atención. En el 2019, se me fundieron 20 lámparas, aprox, estadísticamente. Pues para el otro año voy a requerir que me compren 20 lámparas, o 30. No voy a pedir 20, voy a pedir 30 lámparas. ¿Me explico? Voy a comprar pinturas, voy a comprar jabón, voy a comprar escobas. Es en cada partida presupuestal. Y al final alguna sumatoria. Y se lo mando a la dirección general. La dirección general del Poli recabe todos los POAs de todas las escuelas, vocacionales, superiores, laboratorio, el Cinvestav. Y el Politécnico requiere 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos para el 2020. ¿Ok? ¿Me explico? Y ok, nos lo dan el dinero, 5,000 millones de pesos. Porque también vamos a construir escuelas, vamos a construir un laboratorio, vamos a equipar los laboratorios de la ESIA, ya están obsoletos. ¡Pum! Ahí te va tu lana, ahí te va tu dinero, te lo vas a gastar en lo que me estás pidiendo, en cada partida presupuestal. Ustedes recuerdan que hubo un paro en la ESIA y se desató a todo nivel politécnico, que fue en el 2014. ¿Sí? ¿Sí me explico? Creo que ustedes estaban en Boca o... Sí, ¿o todavía no? sí, profe, en la Boca. Ok, el primer semestre de Boca. Y se detonó en la ESIA, Zacatenco. Resulta que la directora general, la doctora Yorsolich, no gastó el dinero, no gastó los 5,000 millones de pesos. Fue una de las causantes. No gastó los 5,000 millones, se gastó 2,500 millones. ¿Y saben qué pasó con los otros 2,500 millones? Se tuvo que regresar a la federación. Hubo un subejercicio, no se gastó lo que se pidió. Primer error, regresar dinero a la federación. Para el próximo año 2021, si yo les pido 5,000, no me van a dar 5,000, me van a dar 2,000 millones.
me van a quitar 3,000 millones, porque van a decir, tú el año pasado te di 5,000 y te gastaste 2,500. Pues ahora te voy a dar lo mismo, 2,500, no te voy a dar los 5,000. ¿Y saben lo que pasó? Que nunca le dio mantenimiento a las escuelas. Y ella tuvo que regresar el dinero a la federación. ¿Me explico? ¿Me explico? Fue una de las causantes. Otra causante del paro fue de que en la ESIA Zacatenco estaban quitando varias materias. Y se estaba construyendo el aeropuerto internacional de Texcoco. Y esa materia la vemos en ingeniería civil. Ella no la quería quitar. Y ustedes no iban a salir con el título de ingenieros, iban a salir como técnicos. Nada más los de la UNAM iban a ser ingenieros, ustedes no. Y eso fue el paro que se hizo. Las vocacionales se iban a desligar del Politécnico. Y sabían que ustedes que las vocacionales tienen mejor nivel académico que las prepas, el CCH. O sea, reconocido, las vocacionales. Entonces, por eso se desató el paro. Pero no queda ahí, jóvenes. Ahí voy a hablar de la deuda pública. Ahora voy a hablar del nivel nacional. En el 2019, la Secretaría de Salud metió su programa operativo anual. Yo requiero medicamento, batas, gasas, etcétera. Todo lo que se refiere, reactivos químicos, todo lo que se requiere. Ahí les va. Ahorita les voy a explicar en pantalla, en la pantalla. Les voy a escribir. Resulta que necesitamos comprar vacunas para la polio, para X, para el cáncer, Llega la pandemia, jóvenes. Llega la pandemia. La Secretaría de Salud no tenía contemplado comprar vacunas, ¿estamos de acuerdo? Pregunto. Para el 2020 no sabíamos de la pandemia. ¿Me explico? Sí. Como ese dinero no estaba, se tiene que comprar vacunas. Y ahí va la deuda. Tengo que agarrar de la federación más dinero y comprarle a Rusia, comprarle a Estados Unidos, comprarle a Inglaterra vacunas. Y se empiezan a endeudar, no nomás México, muchos países se empezaron a endeudar. Eso se llama deuda pública, que nos empezamos a endeudar. ¿Me explico? Que no teníamos contemplado comprar vacunas por la pandemia. Se justifica y queda claro, se gastó más lana. ¿Me explico? Se justifica. ¿Se entendió? Eso se llama deuda pública. Te vas endeudando. Todos los municipios, estados, la Ciudad de México tienen deuda pública. Necesitan más dinero para operar el sistema hidráulico. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que es deuda pública? Sí. Que nos dan dinero, nos autorizan una parte, nos dan un presupuesto anual de acuerdo al programa operativo anual y lo tenemos que ejercer al 100%. Si yo en el sistema de agua o en el poli solicitaron 5,000 millones de pesos y se gastaron 5,000 millones, para el otro año puedo pedir 8,000 millones y posiblemente me lo den porque sí gasté los 5,000. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Ok. Bien, voy a explicar un poco lo que se maneja en el sistema de agua y en todas las dependencias de gobierno, como es el Politécnico y la ESIA. Ahí va. Y lo voy a hacer mejor aquí con contexto, que sea bonita la letra. Y pues, si pueden anotar, también. Eso es cuando se entran en el gobierno, sepan qué es el POA. Es un programa operativo anual. Y obviamente son sus siglas, ¿no? El POA. ¿Sale? ¿Ok?
Ok, ok, ok. ¿Sale? ¿Explico, jóvenes? ¿Explico? Sí, ingeniero. Ok, ese es mi programa operativo anual. Lo tengo que hacer anualmente. En el gasto corriente, ¿a qué se refiere el gasto corriente? Son los pagos. Pagos de nómina. Que son los sueldos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Pago de luz. La Comisión Federal de Electricidad no nos perdona la luz, ¿eh? Tenemos que pagar la luz del edificio donde estoy, del sistemas de agua, las plantas de bombeo, las plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, el drenaje profundo, el manejo de las compuertas se manejan por luz. Tengo que pagar la luz. Pago del agua. Esto lo hacemos en Comisión Federal de Electricidad. Esto se hace con agua. Ellos manejan el sistema. Sí conocen el sistema, se han escuchado del sistema Cutzamala, ¿no? Sí. Ellos en la Ciudad de México nos dan agua. Nos dan el agua, nos la venden. Agua en bloque. Lo que yo comentaba, en este punto, tengo una partida presupuestal. Partida presupuestal. Este año, todos los años lo metemos y vamos viendo el incremento del agua y tenemos esa partida. Esa partida la sacamos y vamos pagando bimestre con bimestre a Conagua. Conagua no nos regala el agua, la compramos. ¿Se entendió? Sí. Igual, aquí voy a poner acá, no abajo, lo pueden poner ustedes acá abajo. ¿eh? Y todo lo que es papelería. Y sabemos cuánto nos gastamos de hojas, de tóner, computadoras, impresoras, plotter, bolígrafos, carpetas, folder. ¿Me explico? Papelería y voy a ponerle ahí equipo de cómputo, ¿no? Y todos los insumos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como ven, tengo gasto corriente, que es esto, y gasto de inversión. Esto es obra, como dicen, tengo que construir obra para el beneficio de la población y que se reditúe en monetario. Si yo hago más líneas de conducción, más redistribución, la gente que no tiene agua, le voy a dar agua y él me va a tener que pagar bimestralmente el uso del agua, ¿no? Eso es lo que yo tengo que invertir, aquí se llama inversión. Esa inversión es en obra. Otro punto es, como dice bien el programa de estudios de aquí de nivel curricular, vamos a manejar mantenimiento
mantenimiento, electromecánica, y civil. Y ese mantenimiento va a ser preventivo y correctivo. Si yo no solicito dinero para mantenimiento del drenaje profundo, plantas de bombeo, desasolve, se colapsa la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Y habría pérdidas, ¿no? Materiales, humanas y materiales. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Ok. Ahora, ahí les va la deuda pública. Yo en mi gasto de inversión voy a construir el drenaje profundo, el interceptor centro poniente. Ya no me alcanzó el dinero. Me tenía que gastar 1,000 millones de pesos. Me faltan 200 millones de pesos. La jefa de gobierno ahorita, que es la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, va a pedir más dinero a la federación, esos 200 millones. Y se los van a dar. Toma 200 millones. Pero eso tú me lo vas a tener que pagar después. Ese se llama deuda pública. ¿Me explico? ¿Me explico, jóvenes? Sí, profe. Ella no se lo van a regalar, ella va a tener que pagar esa deuda pública. ¿Y cómo la va a pagar? Con el pago del agua, el pago de aparcamientos, el pago de la tenencia, todo lo que recaben, va a tener que pagar esa deuda. ¿Me explico? ¿Sí queda claro o más o menos? ¿Sí? Ok, se va a actualizar en 3 minutos. Ya no se conecten, ya nos le paramos, ¿ok? Son 12:20. 11:20. ¿Va que va? Ok, ingeniero. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vean que es el programa operativo anual, gasto corriente, gasto de inversión. Así lo manejamos. Hay una subdirección que se llama subdirección de programación en sistemas de agua. Ella es la que arma el programa operativo anual, con todas las necesidades de todos, de construcción, operación e ingeniería, que somos nosotros. ¿Ok? Aquí también viene el gasto de inversión, viene estudios y proyectos. Es en el área donde estoy yo, que es ingeniería. También necesitamos a veces subcontratar, hacer una licitación de un proyecto, como el entubamiento del Gran Canal, que lo hicimos, y nos hicieron el proyecto completo. La planta de bombeo, también nos lo hicieron un consorcio. Hubo una licitación, una planta de bombeo de 40 metros cúbicos por segundo. Esa no la hicimos nosotros, la hizo una empresa especializada en plantas de bombeo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es una gama de mucha información lo que tenemos que aprender ya en la vida profesional en un organismo operador, que no más es sentarse y, vayas a desasolvar. No, hay un detrás del por qué, ¿no, jóvenes? Y leyes, ¿no? ¿Sale? Ok. Me salgo de ahí, ya lo copiaron, ¿no? Ya, profe. Ya, profe. Ok. Seguimos compartiendo ya nomás un minuto que nos queda. ¿Me la compartes, Flores? Ok. Y subrayame todo lo que es la fracción 8, materia pública, desde el 8, desde arriba. Desde ahí, subrayenlo, por favor, jóvenes. Es correcto, con ese color me gusta también. Esta es deuda pública. Y esto. Luego ya el jueves vemos el 2, el artículo, el segundo, el tercero y cuarto. ¿Me explico? Sí, por favor. Ok. Sí. Dice, mire, dar bases de los cuales el Ejecutivo puede celebrar préstamos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos préstamos y para